y luego las instrucciones para el arca del pacto, luego el propiciatorio y la mesa de los panes, el candelero de oro. Todo eso estuvimos viendo en el programa pasado. Ahora vamos a ver las instrucciones específicas para construir la tienda de campaña en sí, la casa que serviría para ese Mishkan. Recordemos ese juego de palabras que desde el hebreo Mishkan es tabernáculo, que así lo traduce Reina casa, habitación, morada, tienda. Y bueno, Rachi lo menciona incluso como la residencia de la santidad, pues es una habitación apartada especialmente para que se manifieste la presencia de Dios. Hay quienes prefieren también llamarlo el santuario. De cualquier manera, 26 del libro del Éxodo, verso 1. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Harás querubines de obra de arte. Bueno, desde aquí ya empieza de una manera como una especie de introducción de lo que va a ser este capítulo, hablando de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Es decir, estos eran 10 cortinas que se unirían entre sí para formar un solo cuerpo, una sola cortina, como si fuese una sola pieza que vendría siendo del grosor de una mano, así de ancha, aproximadamente 4 pulgadas, es lo que se estima que esas 10 cortinas unidas entre sí, pues se necesitaban decenas de sacerdotes para manipularla, y pues con ello pues no podría pasar la luz exterior hacia adentro del tabernáculo, y solo sería iluminada por el candelabro en el lugar santo, y en el lugar santísimo, que ahorita vamos a ver más adelante, sería iluminado solo por la presencia de Dios. La presencia de Dios, que el Targum de Jonatán lo llama la casa de la Shekinah. Al parecer un escrito en un Targum del siglo II antes de Cristo, que fue muy retomado por los masoretas medievales, los judíos medievales que inventaron el sistema vocálico del hebreo, y también pues en esa época de oro, en la época medieval donde resurge todo el interés por la Biblia hebrea. Pero hay que aclarar que el término Shekinah no es un término que aparezca en la Biblia, es algo que es una forma de describir la presencia divina, pero no lo vamos a encontrar en la Biblia. Y luego dice las querubines de obra de arte. De los querubines ya estuvimos analizándolos también en varios programas, esas figuras celestiales con cuerpo de bestia y rostro humano, de águila, de león, de toro. Y aquí Rachi menciona que en un lado del querubín que bordaban en el velo, aparecía con rostro de león, y al otro lado con rostro de águila, y luego un querubín con cara de toro, y por el otro lado con rostro de hombre. Entonces, en ese juego de ilustraciones que ya explicamos acerca de estos seres celestiales que resguardan el trono de Dios. Y también dice aquí obra de arte. Bueno, esta es la versión Reina Valera Gómez. Esta palabra, que es un poco difícil de interpretarse al español, Maaseh Hoshep, es en hebreo. Y bueno, la Reina Valera, nuestra Reina Valera, que es la clásica en el mundo evangélico, dice obra primorosa. Sin embargo, la Biblia textual dice obra de un hábil diseñador. Mientras tanto, la Biblia en lenguaje sencillo dice un trabajo bien hecho. Y tanto la Dios habla hoy como la Nueva Versión Internacional prefieren llamarlo artísticamente elaborado. Me gusta en este sentido mucho más la traducción Reina Valera Gómez, que menciona a las querubines de obra de arte.
artesano podía hacer ese tipo de telas y ese tipo de grabados, sino que era prácticamente algo muy exquisito, muy delicado. Era una obra de arte, algo que no podía tenerse en las casas de una manera, simplemente lo describían así, un maaseh hochet. Eso es lo que iba a ser toda la construcción de este magnífico edificio, si podemos llamarle así, la casa de Dios. Bueno, con esta introducción un poco extensa, vamos al verso 2, ya vamos a ir un poco rápido porque son términos que redundan un poco. Pero dice: la longitud de la cortina será de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una medida. Ya mencionábamos, para que usted se dé una idea y haga sus cálculos, el codo está calculado del codo hacia la punta de los dedos de un humano común, en el caso de los hebreos, alrededor de unos 60, unos 70 de estatura, estamos hablando de alrededor de 45 centímetros, pues ahí haga sus cálculos, ¿no? Y luego dice: 5 cortinas estarán juntas la una con la otra y 5 cortinas unidas la una con la otra, es decir, de las 10 unían 5 y luego después las otras 5 y posteriormente esas dos deben hacer una sola pieza con una unión final. Y las harás lazadas de azul en la orilla de la cortina, en el borde, en la unión, y así harás en la orilla de la postrera cortina en la segunda unión. Es decir, el hilo, el material con que las unían era una lazada de color azul. Recordemos que el azul, tomado también de los muchos elementos de la piedra lapislázuli, era para tratar de pues también tener en la mente de los antiguos hebreos de lo celestial, ¿no? El cielo es azul, la piedra de lapislázuli es azul. Aquí el azul tiene mucho que ver con la hechura de la tienda del tabernáculo. 50 lazadas, verso 5, harás en una cortina, y 50 lazadas harás en el borde de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Y tomemos en cuenta aquí, ese número 50 va a ser recurrente y habla de una geometría en toda la manufactura de esta hermosa cortina. Decíamos del grosor de la palma de una mano cuando quedan empalmadas las 10. Y empieza, entonces 50 lazadas harás en una cortina, 50 lazadas harás en el borde de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra, y se quedaban perfectamente unidas. Verso 6, harás también 50 corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Esta palabra corchetes viene siendo una especie de broche, ¿no? Una palabra que ahí Casiodoro de Reina utiliza, que no es muy común en nuestro español moderno, pero es una especie de broche que unía las partes de arriba de la cortina. Y pues también para la forma de esas uniones ya metálicas, porque eran de oro, las cuales de ahí se iban a colgar los ganchos de donde iba a estar sostenida esa cortina, ese velo. Verso 7, harás cortinas de pelos de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Bueno, aquí estamos hablando ahora del techo. Aquí estamos hablando del velo que iba a separar el lugar santo del santísimo. Ahora estamos hablando del material del techo de la tienda de campaña o del tabernáculo. Harás cortinas de pelos de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de una cortina será de 30 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Una medida tendrán las 12 cortinas, tenían que ser exactamente iguales, aunque eran varias piezas las que se iban a unir, tenían que ser exactamente del mismo tamaño. Y juntarás 5 cortinas aparte y 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Nuevamente aquí la cifra: harás 50 lazadas en la orilla de una cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la segunda cortina junto a la otra. Y harás 50 corchetes de bronce, los cuales meterás sobre las lazadas y juntarás la tienda para que se haga una sola cubierta. Estas piezas
de 30 codos, aproximadamente 14 metros, 13 metros y medio por 4 codos, aproximadamente 2 metros, unidas entre sí, y luego ya con sus corchetes por los lados de sus broches para donde se iban a tomar las cuerdas para estirarlas y formar así el techo como una tienda de campaña. Y dice, y harás 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y juntarás la tienda para que se haga una sola cubierta. Verso 12, el sobrante que resulta en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a las espaldas del tabernáculo. Y un codo de un y harás a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Al final, juntando lo que dice posteriormente el verso 31, era un techo de 4 capas. Eran pieles de tejones que eran básicamente delfines, ya explicamos eso en el programa pasado, pieles de delfines. De colores, turquesa, púrpura y lana carmesí. Y esas 4 capas iban a ser un techo también bastante grueso, que impedía la luz también que pudiera venir del exterior. Y harás, dice el verso 15, para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas, la longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura de cada tabla. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. Aquí estamos hablando de los maderos que iban a ser una especie de recuadro donde estaba ya el interior de la tienda de campaña, el tabernáculo, y estas espigas son unas uniones de madera que los constructores antiguos, no puedo mostrarles aquí imagen, pero aquí las tengo en el computador de cómo unían las maderas. No sirve utilizar metal ahí, sino con mismos artefactos de madera unían los troncos. Y luego dice, harás para las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 bases de plata bajo las 20 tablas, bases de debajo de la tabla para sus 2 espigas, y bases debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Es decir, las bases son como los cimientos. La madera no iba a estar sobre la tierra, sino sobre una base de plata, precisamente para que no se hundieran y también para protegerlas tal vez de la humedad. Al otro lado del tabernáculo, al lado norte, igual 20 tablas, son 40 bases de plata, 2 bases debajo de la tabla, 2 bases debajo de la otra. Y para el lado del tabernáculo al occidente harás 6 tablas, harás 2 tablas para las esquinas del tabernáculo y en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán por abajo, y asimismo se juntarán por su alto a un gozne. Así será de las otras 2 que estarán en las 2 esquinas. Bueno, aquí introduce otro término que no es muy común al español, pero gozne es una bisagra. Pues. Están unidas, dice, por una bisagra, es una pieza pues, que une 2. Y harás también 5 vigas de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo. Las vigas era ya lo que iba, el soporte para toda la demás tienda. 5 vigas para las tablas del otro lado, 5 vigas para las tablas del otro lado del tabernáculo al occidente. La viga del medio pasará en medio de las tablas de un extremo a otro. Las cubrirás de tablas de oro, harás sus anillos de oro para meter por ellos las vigas, también cubrirás las vigas de oro. Y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Aquí aparenta ser algo muy laborioso, difícil de interpretarse, pero aquí siempre la insistencia en el texto bíblico de que hay un modelo. A Moisés se le presentó y le dijo, ¿ves esto? Mira, si observa bien cómo está compuesto todo, ya como que es la lista de los elementos, pero luego Dios le dijo, ya viste el mapa, ¿no? Ya viste lo que te mostré, dice. Es una réplica idéntica de un modelo ya existente. Es decir, el concepto es en lo terrenal, va a ser una semejanza de lo que viste en lo espiritual, ¿no? Eso era el tabernáculo.
Verso 31, harás también un velo azul, púrpura y carmesí de lino torcido y será hecho de obra de arte con querubines. Nuevamente aquí el velo que es la cortina, nuevamente la palabra obra de arte, que me fascinó esta manera de traducirlo de Reina Valera Gómez. Y luego ya has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sus bases de plata. Los capiteles son ganchos que van sobre lo que mencionábamos, esta palabra que mencionábamos, ahí se me pasó aquí ya, que están, lo que mencionábamos que eran los broches, pues los broches y luego los gonces, que era la bisagra, y luego ahora menciona esto que son capiteles, que son los ganchos, el equivalente a un gancho, ¿no? Algo así, ¿no? Y luego dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes, corchetes era la palabra que andaba buscando, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y el velo será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí viene algo muy fundamental que debemos entender de este edificio, el tabernáculo, porque habla de 2 lugares, el Kodesh, el lugar santo, que era de 9 metros, y el Kodesh Hakadoshim, Kodesh Hakadoshim, que es un superlativo en el hebreo, un santo de santos. Se le ha traducido como lo más santo o lo santísimo, ¿no? Se le conocemos comúnmente en el lenguaje evangélico como lugar santísimo. Podemos encontrarlo también como el santo de santos o lo más santo, ¿no? Eso significa el santísimo. Está orientado hacia el oeste, a la puesta del sol. Y más tarde en la construcción del templo ya sólido de otros materiales, el templo de Salomón estaría totalmente recubierto de oro. Verso 34, vamos aterrizando, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Y harás a la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de bordador. Aquí la Reina Valera traduce recamador, pero igual es una palabra que no, y al menos yo no la tenía en mi vocabulario, pero significa bordador, es un oficio de bordar como en relieve muy específico, por eso insiste aquí el escritor, una obra de arte, ¿no? Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales recubrirás de oro con sus capiteles de oro, y les harás 5 bases de bronce fundido. Y termina ahí el capítulo, pero déjenme explicarle esto. En el día del perdón, lo que los hebreos llaman el Yom Kippur, se depositaba la sangre sobre el propiciatorio. Ya veíamos el programa pasado, el caporet, ¿no? Lo que estaba encima del arca del pacto, ahí se depositaba la sangre. Y ya veíamos que caporet, ¿verdad?, que viene también del perdón, pues viene de ese juego de palabras que explicábamos del caporet, que significa cubrir, perdonar, expiar. Sin embargo, en el Midrash Gadol, el tabernáculo representa el cuerpo humano. Usted, si quiere tener una interpretación alternativa a todo lo que haya escuchado, tal vez esto le parezca novedoso. El Midrash Gadol es una interpretación de la ley, y mencionan que ahí el elemento del oro identifica con el alma, la plata con el cuerpo, el azul con las venas, la púrpura con la carne, el rojo con la sangre, el lino con los intestinos, la piel de cabra el cabello, el teñido de rojo el rostro, los tejones del cuero cabelludo, la madera de acacia los huesos, el aceite los ojos, y las piedras preciosas los riñones, y el corazón los órganos. Entonces dice este Midrash que el tabernáculo representa el cuerpo humano, y tiene sentido si así lo entendieron el escritor a la carta a los hebreos, donde habla de que este tabernáculo, ¿no?, habla mucho del tabernáculo como una explicación a los hebreos del primer siglo, y luego también algunas de las cartas mencionan que somos nosotros el templo, el tabernáculo. Dice Pablo, si este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un nuevo tabernáculo, un templo, ¿no?, hecho de manos. Y entonces como que tomada la idea de ahí, ¿no? Sin embargo, en el Midrash Rabat, que es el
ahí es otra interpretación rabínica. El Mishkan, es decir, el tabernáculo, lo comparan con un modelo del universo, como un pasaje paralelo a lo que menciona el libro de Génesis en la creación. Y eso también me pareció muy interesante. Miren, el día 1 dice que el Señor extiende los cielos como una cortina, y entonces dice que tiene que ver cuando separó, ¿no? La tierra y todo, cuando empezó a hacer la creación, que la tierra estaba caótica. Y bueno, eso es lo que dice también el Salmo 104.2, que extiende los cielos como una cortina, y esa cortina precisamente era la de las casas de campaña de los antiguos hebreos, que en la noche recorrían la cortina para dejar ver las estrellas, y así recorre Dios el cielo. Pero luego el día 2, mira, el firmamento divide las aguas, y eso representa la cortina del lugar santo. Luego en el día 3, donde se reúnen las aguas debajo de los cielos, que llama mares, y luego la tierra la separó, le llamó tierra Haaretz, y a los mares a las aguas le llamó mares. Entonces eso dice, es el lavacro, ese es un instrumento que no lo hemos visto, lo veremos en el siguiente capítulo de Éxodo, pero tiene que ver con ese lugar para lavar las manos. El día 4 hay alumbreras en los cielos. Bueno, es el candelero de oro, de una sola pieza, de oro macizo, de 45 kilos, para iluminar el lugar santo. Y luego dice el día 6, el día 5, las aves vuelen sobre la tierra. Ahí están los querubines, esos seres alados, ¿verdad?, que rodean el trono de Dios. El día 6, la creación del hombre, los sacerdotes que van a ministrar en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y al séptimo día Dios descansa, termina la obra. Y bueno, aquí también llega un momento en que se termina la obra, la finalidad del tabernáculo, que era para traer perdón a través de los sacrificios de sangre, que se dejaba esa sangre sobre el propiciatorio, sobre el caporet, donde se hacía la expiación, y entonces se termina la obra del perdón de Dios. Y bueno, pues ya por otro lado, los querubines resguardando al Edén. Hay una semejanza también con esta ilustración del tabernáculo, porque es morada, Vayeshen, que menciona a los querubines resguardando esa morada del hombre, esa morada que Dios le hizo al hombre, y ahora los querubines resguardando la morada de Dios. Y esto va a ser un lenguaje que necesitamos poner mucha atención, porque va a ser retomada por los profetas, va a ser retomada en las visiones apocalípticas, en el lenguaje apocalíptico tanto hebreo como del Nuevo Testamento, y entendiendo estas figuras, pues podemos también tener otra comprensión de la Escritura, conforme al pensamiento de los antiguos hebreos. Así es que bueno, familia, pues con esto estamos llegando, como siempre, muy a la carrera. Es mucha información la que quisiera compartirles. Estoy tratando de simplificar para hacerlo más ameno, pero aquí quiero que nos quedemos con esta palabra que a mí me movió muchísimo la atención, el Maaseh Hosheb. Todo esto fue una obra de arte, una obra primorosa, como dice Casiodoro de Reina, y que fue precisamente para preparar una morada para ese Dios que estuvo dispuesto a dejar los cielos para venir a morar en medio de nosotros, como decíamos en el programa pasado, que al final de cuentas ese Dios que se hace hombre y viene a morar entre nosotros, que viene a tabernaculizar, a poner su tabernáculo entre nosotros. Y por eso también menciona posteriormente el escritor a los Hebreos que no tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Dios, que dejó su trono de gloria para vivir a ser como uno de nosotros, y luego mostrarnos el camino para volver al Padre. Esto toma otra dimensión si entendemos plenamente el tabernáculo, que al final de cuentas es también figura de la encarnación de Cristo, y también figura del nuevo creyente que retoma Pablo cuando dice que somos un tabernáculo, el templo de Dios que ahora mora en nosotros. Y bueno, con estas imágenes, familia, nos quedamos y estamos ya por despedirnos. Solamente quisiera tomar un minuto más para saludar, ¿verdad?, a todos los que
nos escuchan. El día de hoy me pidió el pastor, estuvimos en un funeral en San Ignacio de nuestro nuestro querido hermano Arturo, y estuvimos ahí acompañándolo. Me dice, mándame saludos, me dice. Y bueno, pues un saludo ahí a nuestros queridos hermanos de San Ignacio. Dios los bendiga y les ayude a superar la partida de nuestro hermano. Y bueno, pues con todo ello, hermanos, pues estamos muy contentos de que siga con nosotros. Nos vamos a despedir entonces, un poquito ya tarde, pero esperamos que sea bendición para sus vidas. Dios los bendiga, les amamos en el Señor. Ánimo. Invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón en el